esta hermosa labor. Gloria al Señor. Bien, abra la Biblia entonces en Primera de Pedro. Cuando el hermano Eric dijo Primera de Pedro, dije, ya me quitó mi cita. Primera de Pedro, capítulo 1. Él leyó en el capítulo 2. Pero que lo que el hermano Eric leyó esta mañana tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a aprender. Aleluya. De acuerdo a la predicación y la enseñanza que tenemos. Gloria al Señor. Primera de Pedro en el capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Quiero enfocarme específicamente en el versículo 2, pero vamos a leer el versículo 1 para saber quién escribe y quién recibe. Aleluya. Dice así la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Expatriados está hablando de la iglesia israelita, los primeros judíos que creyeron en el Señor Jesús y que a causa del nombre de Jesús fueron perseguidos, por lo que tuvieron que dejar su patria. Y se establecieron en estas ciudades que usted lee ahí: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todas esas regiones. Entonces, el versículo 2 dice la palabra de Dios: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicadas. Amén. Gloria al Señor. Bien, conocemos que el que escribe esta carta es el apóstol Pedro, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, uno que fue llamado, apartado, también como el apóstol Pablo, para llevar el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación. Y el apóstol Pedro, aunque no recorrió muchas regiones como lo hizo el apóstol Pablo, entonces encontramos de que ellos fueron llamados y fueron separados, hermanos, con esta visión y esta misión de alcanzar las almas perdidas, ya que Jesucristo fue el primero o el primer misionero que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero él vino no solamente a predicar el evangelio, no solamente a traer las buenas noticias, sino que él se aseguró de dejar un legado. Y él llamó a 12 personas, a 12 hombres, a quienes él discipuló. Fueron sus discípulos, les enseñó, los instruyó. Y cuando el tiempo llegó, que el tiempo de ser enviados era después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces estos apóstoles o estos discípulos que no tenían el título de apóstol sino hasta que son enviados, porque apóstol quiere decir o significa uno que es enviado, uno que es enviado. Entonces, usted no va a encontrar el título de misionero para el apóstol Pedro, el título de misionero para el apóstol Pablo, solo apóstol, ¿sí? Entonces, hoy nosotros
no usamos el título de apóstol, pero usamos el título de misionero, haciendo énfasis en la misión, en la misión. Entonces, prácticamente nuestros misioneros son apóstoles, porque ellos van de lugar en lugar predicando el evangelio, estableciendo iglesias, porque si usted conoce el área misionera, un misionero eso es lo que va haciendo, va estableciendo, llega a una ciudad, no hay iglesia, predica el evangelio, nace una iglesia y cuando ya esa congregación está ya de una edad que la puede dejar, entonces el misionero deja un obrero. O si ya hay un pastor, pone un pastor. Lo deja a cargo de esa congregación y él se va a otra ciudad. Si usted lee a los apóstoles, usted lee especialmente al apóstol Pablo y Pedro, que son los que más resaltan en las misiones en la Biblia, usted va a comprender mejor la obra misionera. Y mire que en el caso del apóstol Pedro, él, cuando es llamado a Cesarea, Pedro ni tenía, probablemente ni tenía la intención de ir a Cesarea. Pero resulta que aparece un contacto, aparece una persona, contacto ahí llamado Cornelio. Y este dice que estaba en la oración cuando él vio una visión. Y en una visión vio un ángel del Señor que le dio instrucciones y que fuese o que enviase personas a buscar a Pedro, porque Pedro le iba a decir cosas que le era necesario a Cornelio saber. Entonces dice la Biblia que él obedeció a la visión y envió, y Pedro también obedeció al llamado. Y Pedro llegó a esa casa. No había iglesia en Cesarea. Pero cuando Pedro llega, entonces Pedro, al entender la intención de Dios por el cual se le apareció, le envió Dios ese mensajero a Cornelio. Entonces él dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas, sabiendo Pedro que él era judío y el otro era un gentil. Y gentiles, o más bien judíos, no entraban a casa de los gentiles. No entraban porque eran considerados inmundos, gente común, y entrar a una casa de ellos era decirle a toda la vecindad que eran amigos, que compartían. Entonces ellos no llegaban, pero vea usted, cuando Pedro obedece al llamado de Dios, él llega a Cesarea, predica el evangelio de Jesucristo. Cornelio, su casa y todos sus amigos se convierten al Señor. Y al convertirse al Señor, entonces la iglesia se establece en Cesarea. ¿Sí? Entonces, ¿era el plan de Pedro? No, el plan de Dios. El establecimiento de las iglesias en las diferentes partes de la tierra, naciones, pueblos, donde Dios quiera que su iglesia se establezca. Dios va a enviar a alguien ahí. Por eso el misionero no elige a dónde ir. El misionero es apartado y es enviado. Él es enviado. Entonces, hermanos, bíblicamente encontramos que el apóstol Pedro ejerció también esa labor misionera, por lo que él escribe a estas iglesias, porque él anduvo en todas esas partes también, predicando el evangelio, y él escribe a estas iglesias que están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, y les da estas palabras de ánimo, porque imagínese usted que lo corran a uno de su casa, de su pueblo,
y que no le dé tiempo de pronto de coger más que lo que tiene encima y luego irse. Pero entonces Él les dice unas palabras muy preciosas que nosotros en esta mañana debemos de abrazarlas, de recibirlas, debemos de creerlas, porque los hermanos que vivían en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia son la misma iglesia que somos nosotros. Porque no existen dos iglesias, existe una. La iglesia que es el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, somos, como dice la palabra del Señor, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Hay una elección, ¿verdad? Hay una razón, pero también hay un ¿para qué? Y dice la palabra de Dios para obedecer. ¿Y ser qué, hermanos? Rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aleluya. La presencia de Dios. Conocemos muy bien que la presencia de Dios es el conocimiento previo de Dios. Dios tiene un atributo que toda la iglesia lo conoce y es la omnipresencia, es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios es, hermanos, un atributo de Dios porque la omnisciencia de Dios significa que Dios tiene conocimiento total de todas las cosas. Él es perfecto en conocerlo todo. Él conoce el pasado, el presente, Él conoce el futuro en su totalidad. Pero hay algo importante en la omnisciencia. Y es de que Dios conoce aún los pensamientos del corazón. Y algo mucho más importante, que dice la palabra de Dios, aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Es decir, la omnisciencia de Dios es el conocimiento pleno, perfecto de Dios de todas las cosas. Y la presencia de Dios se deriva de la omnisciencia, porque habla de un conocimiento previo y también un conocimiento futuro. Por eso dice la palabra de Dios que ese conocimiento de Dios, aleluya, es perfecto. Se refiere al conocimiento que tiene de los eventos y las personas antes que existan o sucedan. Aleluya. Ahora bien, ellos dicen que fueron elegidos. Y la Biblia dice que fuimos elegidos. También dice que fuimos escogidos. Aleluya. Elegidos según la presencia de Dios Padre. En Romanos capítulo 8 y versículo 29 nos da una explicación de estas cosas y nos amplía un poco más el concepto de ser elegidos por Dios, ya que si hablamos de esto es porque encontramos no solo la idea, sino el pensamiento de Dios a través de la Biblia. Y dice entonces, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. A los que antes conoció. Dice que también los
predestinó. Hay un propósito de ser elegidos, de ser escogidos. Y en este caso, dice la palabra de Dios que fuimos separados o predestinados para ser hechos. ¿Por qué para ser hechos si ya somos hechos? Habla de una imagen. Porque ahora mismo el mundo, hermanos, el mundo tiene otra imagen. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios creó al hombre? Dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, en perfección. Aleluya. Pero el hombre perdió esa imagen y adoptó otra imagen, fue formado a imagen del pecado, a imagen de este mundo, fue hecho totalmente diferente. Ahora Dios, en su plan divino, Él tiene este hermoso plan de hacer a la humanidad conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, conforme a la imagen de Jesús. Aleluya. Porque Jesucristo es la imagen invisible del Dios, la imagen visible del Dios invisible. Aleluya. De la idea de Dios es de que nosotros seamos como Jesús, pero en su forma humana. Aleluya. Un hombre perfecto, un hombre justo, un hombre sabio, ¿verdad? Un hombre que agrada a Dios. Aleluya. Pero aquí entonces vemos, hermanos, la presciencia de Dios porque habla de un pasado. Y este pasado lo define porque a los que antes conoció. Así es de que Él nos conoció y nos predestinó. Aleluya. Para ampliar un poco esto, vamos a ver en Efesios, en el capítulo 1 y el versículo 4, también dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Entonces aquí encontramos por la palabra de Dios que el mundo en que vivimos no existía aún. Pero Dios, en su conocimiento previo, entonces Él ya veía un mundo, veía la humanidad. Él tenía un plan y el plan de Dios era que el hombre existiera sobre la tierra, viviera, la disfrutara, pero que viviera en el plan y el conocimiento de Dios. Por eso, cuando Dios habla en la creación y de traer a la existencia al hombre, Dios es muy claro y dice, ¿para qué lo quiere? Dice, para que señoree, para que gobierne, para que organice la tierra. Dios hizo al hombre para que el hombre organizara y viviera bien sobre la tierra. Aleluya. Por eso Dios le dio al hombre esas capacidades. Lo hizo para eso. Dios gobierna y le da esa imagen al hombre de gobernante también, no como Dios, pero esas características o ese carácter de Dios organizando, ese carácter de Dios, hermanos, dando vida, porque nosotros podemos ayudar a que todo lo que existe en la tierra viva o lo podemos destruir, ¿verdad? Por eso las organizaciones de preservar el planeta y de proteger a animales que están en peligro de extinción. Y por allá le dicen, bueno, estos peces los puede pescar, pero estos no, porque estos ya casi no hay y necesitamos de que se reproduzcan más para que no
dejen de existir. Mire que Dios nos dio esa capacidad y esa potestad. Aleluya. Pero el hombre se apartó, el hombre desobedeció a Dios, por lo que el hombre perdió esa imagen de Dios. Pero hoy, por Jesucristo, Dios está otra vez formando al hombre a su imagen y semejanza. Y aquí hay algo muy importante, que esto que estamos viviendo hoy, Dios ya lo había visto antes. Porque algo muy importante que debemos de aprender. Dios no es como el hombre que reacciona. Dios no es como el hombre que tiene plan A, plan B. En caso no me funcione, entonces aplico esto. No, él ya sabe. Él sabía todas las cosas. Él sabía. Y es la pregunta que se hacen muchos. Si Dios sabía que Adán iba a desobedecer, entonces, ¿por qué? Si Dios sabía que Adán y Eva iban a comer de ese fruto, ¿por qué le puso ese fruto ahí? Y la gente se hace muchas preguntas. Gloria al Señor. El punto principal es aquí que Dios no hizo títeres, hizo personas y las hizo con razonamiento o raciocinio, los hizo inteligentes porque Dios sopló en él. Preste atención que cuando los animales vinieron a la existencia, Dios le da una orden a la tierra que produzca animales. Entonces ellos vienen de la tierra. Pero cuando el hombre es hecho, Dios no le dice a la tierra, dele vida al hombre. No, Dios mismo sopla aliento de vida, y cuando sopla aliento de vida le da espíritu de vida, y en ese espíritu de vida va algo diferente a todos los seres vivientes. Un ser especial, inteligente, un ser que puede gobernar y vivir sobre la tierra, hermanos, cuidarla, porque Dios lo puso para que la labrara y la cuidara. Pero a causa de la desobediencia, entonces nosotros llegamos a la situación donde estamos. Pero entonces dice la Biblia de que fuimos entonces separados, elegidos, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y hay algo importante en el versículo 2 de Primera de Pedro, y dice la segunda parte, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, agrega en santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu. Aleluya. Y conocemos muy bien que la obra de Dios, aún en los que ya somos salvos, sigue siendo perfeccionada por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por eso nosotros, como el apóstol Pablo, a quien admiramos y lo mencionamos mucho y predicamos sobre sus escritos, este hombre dijo un día, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo, es decir, sigo luchando, sigo adelante a ver si alcanzo aquello por el cual fui llamado. Aleluya. Nosotros, como él y como toda la iglesia que aún está en la tierra, gloria al Señor, el Espíritu Santo ha venido haciendo un trabajo especial de renovación, un trabajo especial donde nosotros venimos, hermanos, creciendo en el Señor, en el conocimiento, y este proceso de santificación lo da el Espíritu Santo, separando al creyente del mundo. Acuérdense que el Espíritu Santo es quien convence. Y hablamos nosotros de que Dios, el hermano Eric mencionaba que Dios no forza a nadie, ¿verdad? Y todos lo creemos, yo lo creo también. Pero Dios hace algo especial con el ser humano.
Dios le produce en su interior, en su corazón, en su mente, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la voluntad de Dios es buena y perfecta, agradable. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo hace algo, convence. Gloria a Dios. Conocemos nosotros a los vendedores. Espero que aquí no haya un vendedor y se vaya a sentir mal. Pero el vendedor hace una labor bien sutil, ¿sí o no? Bien fina. ¿Qué hace? ¿Cuál es la meta o la misión de un vendedor? ¿Cómo? ¿Vender el producto? No. Convencerlo. El buen vendedor convence primero. Lo convence. ¿Y cómo lo convence? ¿Mostrándole el producto? No. Lo convence con sus palabras. Porque él es hábil para hablar. Y por supuesto va a hablar del producto. Pero va a hablar de una manera tan convincente que ni siquiera me ha dicho si se atreve a comprarlo y yo ya pensé en comprarlo. Así es como muchos de nosotros hemos comprado muchas cosas que todavía las tenemos ahí en la caja que no le hemos dado uso. ¿Sí o no? Porque nos convenció. Pero aquí hay algo importante. Una cosa es ser forzado y otra cosa es ser convencido. Y el Espíritu Santo nos convenció a nosotros primeramente de pecado. Y cuando nos convenció de pecado, entonces nosotros ¿qué hicimos? Tomamos la decisión de recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así es de que la misión de la iglesia es esa, de predicar el Evangelio, la palabra, ¿sí? Y el Espíritu Santo se encarga de ¿qué? De convencer. Por eso usted no trate de convencer a nadie. No trate, quítese la idea de que me lo voy a ganar para Cristo. Porque muchos dicen, no, este que me lo gano, y le cae encima y a última hora lo que hace es ahuyentar a la persona. Deje que el Espíritu Santo convenza porque Él es perfecto en convencimiento. Y es lo que dice el apóstol Pablo, que fuimos elegidos, dice la palabra, en santificación del Espíritu. Es decir, el Espíritu es el que separa, aparta al hombre del mundo. Aleluya. Los aparta del pecado y los transforma, como leímos en Romanos 8:29, a la imagen de Jesucristo, porque Él es el que va haciendo la obra de principio a fin, a la imagen de Cristo. Gloria al Señor. Así que no es un acto único, porque mire, esto es importante. Cuando uno ve la obra del Espíritu Santo en una persona, y esto lo he enseñado antes, de que cuando Dios obra y salva a la persona, la salva tal como está. Para usar un ejemplo, si la persona es ladrona, lo salvó ladrón, ¿sí o no? ¿O no salvó a uno allá en la cruz cuando él estaba siendo crucificado? ¿Era ladrón? Usted no oye a Jesús diciéndole, oye, deja de robar, deja esa mala práctica, costumbre que tienes y ven y de pronto te salvo. No, Él lo salvó así. Si la persona es un adicto a cualquier sustancia, alcohol, lo que sea, y Dios obra porque el Espíritu Santo lo convenció, ¿usted qué cree? ¿Lo salva el Señor o no lo salva? Así lo salva el Señor. Así lo salva. Entonces, nosotros como iglesia debemos de aprender esto, que el nuevo hermano no podemos ver ese cambiazo de la noche a la mañana porque el Espíritu Santo tiene un proceso de santificación.
que la santificación significa que lo va separando del mundo, de sus costumbres, de sus malos hábitos, hasta que llega, dice la Biblia, a una madurez. Es decir, el nuevo cristiano crece de tal manera que llega un momento que empieza a ver hacia atrás, no para volver atrás ni para convertirse en estatua de sal, sino para hacer un recuento de lo que era a lo que es hoy en el Señor. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Lo que hizo Marina, nuestra hermana, le da la gloria a Dios. Porque cuando nosotros vemos la obra perfecta del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces glorificamos a Dios y le atribuimos a Dios la gloria y la obra. Aleluya. Entonces dice la Biblia que no solamente fuimos elegidos, sino que fuimos santificados. La primera obra la hace ¿quién? La hace Dios. Pero aquí viene algo muy importante. En el mismo versículo dice la Biblia, santificados del Espíritu, y hay un para obedecer. Entonces implica obediencia, y quiero hermanos enfatizar en esto, que no es por nuestra obediencia que nosotros vamos a ser salvos, porque nosotros somos salvos, porque la salvación no permite mérito humano. No hay nada que nosotros podamos hacer o hayamos hecho para merecer una salvación tan grande. Nada. Ya explicamos. Tal como éramos, Dios nos salvó. Así nos regaló la salvación. Pero ahora los salvos dice que nosotros los salvos fuimos llamados para buenas obras, y entre las buenas obras entra la obediencia. De nosotros aprendemos obediencia. Antes éramos rebeldes. Antes nosotros íbamos contra la corriente. Pero ahora empezamos a aprender obediencia, y no hemos aprendido obediencia en su totalidad. Porque el día que nosotros aprendamos obediencia en su totalidad, ya no estamos en esta tierra. Porque nosotros aún todavía cometemos errores. Se nos va por alto. ¿No se le ha ido por alto a usted no orar un día? Sí, a mí se me ha ido por alto a veces los quehaceres, el cansancio. Y no es de que la Biblia diga tiene que orar todos los días, pero habla de que hay que orar sin cesar. Es decir, hay que hacerlo siempre. Y nosotros hemos aprendido a orar por la mañana, ¿verdad? A orar en la hora de la comida. A orar en la noche antes de acostarnos. Es una buena práctica y costumbre. La Biblia no dice que tiene que orar 3 veces al día, no. Pero aprendimos por lo menos a hacerlo, y yo diría al menos una vez al día. Ser agradecidos con Dios, apartar un momento y hablar con Él. Y decirle lo bueno que Él ha sido y es con nosotros. Y darle gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya. Porque fuimos llamados, elegidos para ser santificados por el Espíritu, para la obediencia. ¿Y ser qué? Rociados por la sangre de Cristo. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Tesalónica a través de esta carta, le dice de esta manera: de que Dios os haya escogido, ¿desde cuándo?
desde el principio para salvación. Volvemos otra vez a la presciencia de Dios. Y probablemente el apóstol Pablo conocía Tesalónica y antes de ser misionero, antes de ser apóstol de Jesucristo, probablemente pasó por esa Tesalónica y nunca imaginó que ahí había un pueblo escogido por Dios. Hermanos, usted y yo hemos pasado por muchas ciudades y verdad o es verdad que no en cada ciudad hay una iglesia, pero que Dios a esa gente no la tiene marginada, abandonada, perdida, sino que en el tiempo de Dios, Dios va a enviar a alguien. De pronto un amigo suyo se va a mudar para ahí. Una familia que usted conoce se muda para ahí. Y por esa familia nos va a tocar ir a nosotros, a través de usted, llegar a los amigos, a la familia, a esta ciudad y empezar a predicar el evangelio, y a través de ellos Dios puede establecer una nueva iglesia en esos lugares. Pero nosotros estamos entonces llamados para esa obra. Ahora dice el apóstol Pablo que está muy contento, muy agradecido. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Agrega, ¿mediante qué? Por el Espíritu. Volvemos otra vez. Porque tú no eres lo que eres porque eres bueno. ¿Verdad que no? Ya, porque muchos nos atribuimos la obra del Espíritu Santo. Dice, no, desde el día que yo cambié, el día que yo decidí dejar el mundo, el día que yo, y uno se atribuye muchas cosas y Dios se le quedará viendo, bueno, ajá, tantos años que te dejó solo y no pudiste hasta que yo llegué. Y es así. El Espíritu Santo es el que está obrando en ti. Por eso la importancia de que el Espíritu Santo habite en ti. Porque si mora en ti, Él va a seguir haciendo la obra perfecta. Y es lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, adentro de vosotros, ¿qué va a hacer? La perfeccionará. Es decir, que el perfeccionamiento de la iglesia es un proceso y va en progreso, es progresivo. Es decir, yo debo de ser mejor cada día, no porque yo hice el mejor de mis esfuerzos, sino porque Dios va perfeccionándome por su Santo Espíritu. Él va transformando mi vida. De manera que yo cada día debo por naturaleza divina ser diferente. Ser diferente. Entonces el apóstol Pablo reconoce la obra del Espíritu Santo en la iglesia de Tesalónica y él lo dice a través de esta carta, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la verdad. Cuando nosotros la recibimos, recibimos fe. Y al recibir fe, entonces nosotros tenemos, o más bien dicho, somos capaces, capacitados para creer en la verdad, para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Juan capítulo 17 y versículo 17, en esa hermosa oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, donde Él está orando, está intercediendo, Él dice en su oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En esa verdad tenemos nosotros
que ser santificados. Y la santificación es la obra del Espíritu Santo que nos está apartando. Acuérdense que cuando uno es elegido, cuando uno es escogido, cuando uno es separado, apartado, es sacado de un lugar y puesto en otro. Lo que segunda de Pedro dice en el capítulo 2 y el versículo 9. Hermana Gladys, si puede compartirnos segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, hablando de esa elección. Mas vosotros sois linaje escogido, elección, apartado, predestinado, tiene una misma definición al final. Entonces dice la Biblia que fuimos escogidos, que somos un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso significa entonces de que fuimos movidos de un lugar a otro. Así es de que ahora nosotros estamos en Él. Y en esa santificación el Espíritu Santo, hermanos, nos está dando crecimiento y madurez espiritual. Porque el conocimiento da crecimiento, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque cuando hay conocimiento, entonces usted sabe discernir o conocer entre lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando hay conocimiento de lo malo, entonces usted, por temor a Dios, no practica lo malo, más bien pone en práctica el bien. Y usted se va a dar cuenta que el fruto del bien va a ser mucho mejor que el fruto del mal, porque el fruto del mal es contrario al fruto del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Aleluya. Gloria al Señor. Este proceso de santificación es una obra interna del Espíritu. El Espíritu no está obrando afuera de nosotros. Está obrando ¿dónde? Dentro. Es una obra, hermanos, de adentro hacia fuera. Por eso la obra es perfecta. Porque sabe usted una cosa, que es más fácil, más sencillo ver el defecto de los demás que ver el defecto nuestro. Por lo que Jesucristo les habló duramente a aquellos que juzgaban y les dijo: ¿cómo ustedes pueden ver la paja en el ojo de su hermano y ustedes no pueden ver la viga en su ojo? Porque vea usted, y lo voy a dejar pensando en esto y lléveselo en su corazón, pero es más fácil juzgar, es más fácil ver los defectos en los demás, es más fácil ver los errores, es más fácil condenar que uno verse a sí mismo. ¿Y sabe por qué? Porque los ojos solamente ven de aquí, mire, para allá, pero de aquí para adentro no ven nada. ¿Verdad que no? Imagínense que ni siquiera esta parte se puede ver usted. Usted se mira a la frente, tiene que tratar y no se la logra ver. Por eso mismo, la obra del Espíritu Santo tiene que ser desde adentro. Él tiene que estar adentro, porque aquí es de que Él va a hacernos ver a nosotros y nos va a ayudar y nos va a guiar y nos va a mostrar todas las cosas, las buenas y las malas. De modo que nosotros vamos a despojarnos de lo malo. Así es de que este proceso de santificación es una obra interna de ¿quién? Del Espíritu Santo,
que nos capacita para vivir una vida de acuerdo con la voluntad de ¿quién? De acuerdo con la voluntad de Dios. Aleluya. Muy bien. Entonces la tercera parte del versículo de Primera de Pedro, versículo 2, la primera parte habla del conocimiento previo de Dios, que es la presciencia. La segunda parte habla de la obra santificadora del Espíritu Santo. Y la tercera parte habla de la obediencia. La obediencia, obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Aleluya. El propósito de esta elección y santificación es la obediencia. Recuerda, hermano, tenemos que aprender obediencia. Y obedecer para el ser humano le es difícil. ¿O a usted le es fácil obedecer? Si alguien le pide que haga algo, usted le da vuelta a todo, analiza, será, bueno, ¿y este quién se cree? ¿Y esta qué? Y lo otro no. Y luego va a decir que yo soy débil, que me manda y que aquí y allá. Y uno le da vuelta a todo, le es difícil. Y especialmente cuando alguien lo quiere corregir a uno. Uno no ve que es necesario que alguien lo corrija porque uno siempre va a justificar todo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, no, yo no necesito. Gloria al Señor. Pero el punto principal es la obediencia. La obediencia no es un medio para ganarse la salvación, sino una respuesta a la gracia de Dios. Esta obediencia está directamente ligada a ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aleluya. En Hebreos capítulo 9 y el versículo 22 nos habla algo muy importante, porque esta parte de Primera de Pedro, gloria al Señor Jesús, nos habla de la redención y la purificación, porque nos habla de ser rociados. La sangre de Cristo es el medio por el cual somos redimidos y nuestros pecados son perdonados. Aleluya. Esto se asemeja a los rituales del Antiguo Testamento. Y dice Hebreos 9:22, haciendo énfasis a las leyes rituales en el antiguo pacto. Dice, y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre. Con sangre. ¿Por qué con sangre? Dice la palabra de Dios, y sin sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es decir, si no hay derramamiento de sangre, el pecado no es quitado. Y nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que fue sacrificado. Derramó su sangre, hermanos, en ese calvario, en esa cruz. Él derramó su sangre para remitir los pecados de todo el mundo. Aleluya. Y dice entonces Hebreos, según la ley casi todo es purificado. Aleluya. Pero también dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Gloria al Señor. A Jesucristo se le atribuye esto. Por eso dice, para la obediencia y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5. Dice la palabra del Señor, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó
¿Y qué más dice? Y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? ¿Entendemos lo que Pedro dice ahora? ¿Sí? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Jesucristo nos lavó por su sangre derramada. Aleluya. Y Él es el que lo hizo porque nos amó primero, ¿verdad? Él nos amó primero. Y Juan, me gusta lo que Juan dice. Juan le dice a la iglesia, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué le amamos a Él? ¿Qué dice Juan? Porque Él nos amó primero. Y la muestra más grande de amor es de que alguien ponga su vida por otro. Y Jesucristo puso su vida en rescate no de otro, sino en rescate de muchos. Él murió por la humanidad, porque Él ama a la humanidad. Él, aleluya, entregó su vida de su propia voluntad. Dice su palabra que fue su beneplácito. Él quiso hacerlo, gloria al Señor. El mundo no le clamaba a Dios, por favor, Dios, sálvanos. No, porque el mundo estaba muerto en delitos y pecados, pero aún viendo Jesucristo ese valle de muerte, Él murió por todos. Por eso nosotros debemos de obedecerle al Señor. Recuerde lo que estamos leyendo y aprendiendo, que fuimos elegidos, aleluya, por Dios, fuimos santificados por el Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Esto también enfatiza el nuevo pacto y la consagración. El rociamiento por la sangre de Cristo simboliza la entrada en un nuevo pacto con Dios, similar al pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí, donde se roció sangre para sellar el acuerdo o sellar el pacto. Éxodo capítulo 24 y versículo 8. Dice la palabra del Señor: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, esto fue lo que dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas palabras. La sangre rociada es el sello del nuevo pacto. Así es de que nosotros estamos bajo ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Por eso la salvación, que es por obediencia para los que son salvos, porque Dios nos salva cuando éramos desobedientes y todo, pero luego aprendemos obediencia. Y esto es lo importante, la iglesia está aprendiendo obediencia. Y a medida que aprendemos obediencia, vamos acercándonos a nuestra meta final. Porque ese es el objetivo de nosotros. No ser un movimiento religioso. ¿Verdad que no? Nosotros no somos un movimiento religioso. Nosotros somos la iglesia que tiene una visión más allá de lo que el ojo humano puede ver. Tenemos una meta y nuestra meta es el encuentro con Jesús. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hoy le vemos por la fe, pero en aquel día le veremos tal como es Él. Hebreos capítulo 12 y versículo 24, estoy terminando, hermanos. Puede ya estirar los brazos, gloria al Señor, estirar las piernas. Y le agradezco su atención porque esto es bueno, hermano, para su alma. Hebreos 12, 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Y qué más dice? Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. O sea, aquí estamos nosotros.
en el nuevo pacto, gloria al Señor. Ahora entendemos lo que el apóstol Pedro le dice a los expatriados, elegidos en santificación por el Espíritu para la obediencia y ser rociados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así es de que en esta mañana, bueno, tarde ya, esta mañana el Señor hizo una invitación y el Señor hizo un llamado. Si alguien no está bajo este pacto, si alguien no ha sido rociado con la sangre preciosa de Jesucristo, si alguien todavía no está en el cuerpo, puede entrar en esta tarde. ¿Y cómo lo hago, pastor? Muy simple, muy fácil. Solamente tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón. Solamente te levantas, no porque yo te estoy llamando, sino por lo que estás sintiendo en tu corazón. Pues ya explicamos de que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, quien convence de juicio, y solamente tienes que obedecer a ese sentir. Solamente tienes que obedecer a ese llamado que te está haciendo el Señor. Recíbelo en esta mañana. Y si algún día lo recibiste y dejaste de perseverar, puedes hoy reconciliarte con el Señor. Puedes reconciliarte y salir de este lugar esta tarde en victoria. Nuevamente, gloria al Señor, con esa relación íntima, perdida, ahora restaurada. Vas a salir con el Señor, aleluya. Ahora Él va a habitar, va a vivir en tu corazón para seguir perfeccionando la obra que Él ha iniciado en ti. Pero debes de hacerlo. Toma esa decisión. Acuérdate que Él solo convence. Acuérdate que Él no te convierte a menos de que tú no quieras. Toma la decisión hoy. Entrega tu vida al Señor. Y el Señor va a hacer un proceso de perfeccionamiento en tu vida que cada día que pase tú vas a poder experimentar. Aleluya. La nueva vida en Cristo Jesús. Hermanos, pónganse